buenos días, distinguida audiencia. Vamos a dar inicio a nuestro webinar Adaptación y Transformación de las Universidades. Voy a ceder la palabra al doctor Sergio Daga, vicerrector de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta sesión del Observatorio Iberoamericano sobre Buenas Prácticas en Dirección Estratégica de Universidades, Telescopi. Les doy la bienvenida a nombre del directorio y de la rectora de la Fundación Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA. La Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra viene trabajando de la mano con la Universidad de Navarra desde febrero del año 2018 en una alianza que nos ha permitido a nosotros como universidad ir trabajando en nuestra planificación estratégica Horizonte UPSA 2034. Damos las gracias al doctor Álvaro Valibrea, quien hoy día dictará la conferencia. Muchísimas gracias y espero que la jornada sea de mucho beneficio para todos. Gracias. Perfecto. A continuación, voy a ceder la palabra a la licenciada María Esther Parada, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta actividad que está organizada precisamente en el marco y en el calendario de actividades que tiene Telescopi Bolivia, en el marco de la red Telescopi, del cual somos miembros. La red Telescopi es el resultado de un proyecto alfa del cual la UPSA participó en representación de Bolivia. El resultado de esta participación generó precisamente la creación de lo que se denominó los observatorios Telescopi por cada uno de los países. Y al finalizar de todo este proceso del tiempo de duración del proyecto alfa, se decidió conformar una red, y esta es la red Telescopi, que está conformada por 22 universidades de 22 países de América Latina y Europa. El objetivo de esta red es, de alguna manera, es fomentar y identificar y difundir sobre todo las buenas prácticas en dirección estratégica universitaria, así como reflexionar sobre temas que son de interés común. El caso que nos reúne ahora, por ejemplo, es precisamente poder reflexionar en esto del cual ninguna universidad ha estado fuera a nivel mundial, del tema de la pandemia, que ha sido un tema y un punto de inflexión en la gestión universitaria. Y es aquí donde surge esta pregunta precisamente: adaptación o transformación en la gestión universitaria. Caso de España, ¿no? Que ahora en esta oportunidad lo hemos invitado a Álvaro Valibrea para que nos pueda contar precisamente cuál ha sido esta situación de las universidades españolas en este proceso de la pandemia, si ha sido un proceso de adaptación o ha sido un proceso de transformación. Y obviamente es inminente, ¿no?, que la realidad y la tendencia nos llama a que no solamente las universidades, sino todos los sectores en realidad pasen por procesos de transformación. En tal sentido, yo quiero primeramente agradecer a Álvaro el habernos aceptado poder compartir toda esta información con nosotros, con esta red y sobre todo con los representantes de universidades que ahora nos acompañan. Álvaro Valibrea, él es natural de Murcia, es licenciado en Filosofía Hispana, es doctor en Lingüística Aplicada y además tiene un Executive en un MBA por el IS. Y Álvaro ha desarrollado mayor parte de su carrera profesional en el ámbito universitario, razón por la cual tiene una amplia experiencia en lo que es la gestión universitaria, a su vez como el ámbito académico universitario. Él ha impartido docencia en la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad de Murcia. Actualmente él trabaja y es gerente general de la Universidad de Navarra. Y en esta oportunidad también Álvaro
que ha trabajado muy de cerca en este último tiempo con nosotros como UPSA, va a compartir y va a seguir aportando, ¿no?, a nuestra gestión universitaria y a la gestión universitaria de todas las universidades participantes ahora en esto que es una realidad y es un momento de necesidad de reflexión, que es la adaptación o la transformación de universidades. Álvaro, bienvenido a esta actividad, agradecerte nuevamente tu participación y pues bueno, quedamos prestos para poder escucharte lo que tienes preparado. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a la UPSA por esta invitación. Muchísimas gracias a María Esther, a Sergio, a toda la comunidad universitaria boliviana. La verdad es que para mí es un placer y un lujo estar aquí con todos ustedes esta mañana. Aquí es la tarde de una jornada casi veraniega post Sanfermines. Sanfermines que no ha habido por causa de la pandemia, que es el tema que nos ocupa hoy y del que, bueno, que ya creo que llevamos prácticamente un año y medio y empezamos toda la comunidad universitaria y en general la comunidad mundial, me atrevería a decir, ya empezamos a estar un poquito cansados del COVID y de las vacunas, si yo llevo una vacuna, si yo llevo otra, si tengo una dosis, 2 dosis, si no me he podido vacunar, en fin, todo un sinfín de casualidades, ¿no?, y de casuísticas. Como digo, un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes y muy agradecido y muy feliz de compartir esta tarde con todos vosotros. Me gustaría enfocar esta pequeña sesión también con el objetivo de suscitar algunas preguntas, suscitar algunas cuestiones que nos ayuden a reflexionar sobre el papel que juegan las universidades en el mundo y cómo nos ha afectado la pandemia a la gestión universitaria y en general al funcionamiento de una organización milenaria como es la universidad y que se ha visto sin duda terriblemente afectada por la irrupción de este coronavirus y de esta pandemia que nadie esperaba, como no podía ser de otra forma, y que efectivamente exige adaptación y exige transformación del conjunto de las universidades mundial y que además ninguna universidad, ningún entorno universitario puede ser ajeno a ella y puede escapar de la irrupción de esta pandemia. Creo que ningún sector puede escapar de la irrupción de la pandemia, ningún sector estratégico, ningún sector empresarial, ningún sector de actividad de ningún tipo puede escapar a este factor exógeno que ha venido y que ha venido parece ser que va a durar un tiempo y que esto nos va a obligar a tomar algunas decisiones, nos va a obligar a transformarnos de alguna manera o a adaptarnos de otra. En el caso de España ha habido una grandísima diversidad de reacciones, desde las universidades puramente online que no han visto modificado su funcionamiento de manera habitual, hasta las universidades presenciales que han tenido sus aulas cerradas durante todo el curso y que han seguido de manera online, o universidades que han permanecido o han tratado de permanecer con su actividad presencial, poniendo todo tipo de medidas y todo tipo de actividades precisamente para salvaguardar la salud de los alumnos y de toda la comunidad universitaria y para salvaguardar también los tiempos de docencia y la formación de los estudiantes y el funcionamiento de la docencia y la investigación de las universidades, que es el motivo por el cual nuestras instituciones existen, ¿no? A mí me gustaría compartir con vosotros una presentación que tengo y que os comparto aquí ahora mismo. Y me gustaría, como decía al principio, me gusta confirmar, si no se ve me decís por favor, pero yo creo que se ve. Me gustaría que tuviéramos en la cabeza una cuestión muy importante y es que el COVID nos va a exigir las dos cosas. El COVID nos va a exigir adaptación y nos va a exigir transformación. Y nos va a exigir adaptación y transformación en 6 aspectos fundamentales. O nos está exigiendo, porque esto no es una cuestión que sea atemporal, sino que esto es una cuestión permanente y que además nos seguirá exigiendo algunas modificaciones o algunas transformaciones y algunas adaptaciones que hasta ahora no eran de esperar, ¿no? Como decía,
en mi opinión, siendo un poquito, tratando un poco de ser un poco reduccionista, me parece que el COVID ha afectado en 6 aspectos, fundamentalmente del funcionamiento o del aspecto universitario, ¿no? En primer lugar, el COVID ha afectado al funcionamiento académico. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe que tanto en la docencia como en la investigación el COVID ha irrumpido y ha irrumpido con fuerza? De momento, pues algunas universidades han pasado a un formato híbrido, algunas otras universidades han pasado a un formato online, algunas universidades han cerrado, otras han permanecido cerradas y van a abrir, algunas han abierto para examinar, otras han cerrado para examinar y han hecho los exámenes online. Como veis, hay 1.000 millones de respuestas o 20.000 respuestas posibles, porque son 20.000 las universidades del mundo aproximadamente. Hablo del aspecto docente, pero sin duda la gran perjudicada en los próximos años va a ser toda la parte de investigación, que sin duda se ha focalizado en el tratamiento del COVID. No nos olvidemos de que la respuesta al COVID ha venido de la investigación de una vacuna, de varias vacunas que se han trabajado en tiempo récord y que incluso algunas con tecnologías desconocidas, como son el caso de las vacunas de ARN mensajero, no adenovirus, pero qué duda cabe que todo esto, que todas esas vacunas, la solución a los problemas actuales del mundo pasan por la universidad, pasan por la investigación, pasan por la formación, pasan por el conocimiento de la verdad, el conocimiento de qué es este COVID, qué bichito, qué pasa con el bicho, cómo se reproduce, cuál es el motivo de su creación, etcétera, etcétera, ¿no? Como veis, a mí me parece que es particularmente interesante reflexionar sobre el papel que juega la universidad, desde luego en el COVID, no desde el punto de vista del sujeto pasivo, es decir, qué le pasa a la universidad fruto del COVID, sino cómo la universidad puede resolver el problema, que también es interesante, ¿no? Hay otros sectores que esto no lo pueden resolver y nosotros como institución universitaria, insisto, milenaria, de búsqueda de la verdad, de búsqueda de la investigación, de las razones del conocimiento, pues tenemos un papel preponderante, un papel que hay que proteger, que hay que ampliar, que hay que incentivar, que hay que reconocer y que hay que trabajar, ¿no? Bueno, el COVID ha afectado sin duda al entorno académico, a la academia me refiero al sentido tradicional de la academia, ¿no? de la docencia y la investigación, pero desde luego el COVID ha impactado notabilísimamente en el uso que se hace de la tecnología en las universidades, ¿no? Independientemente de si la respuesta ha sido pasar a un formato online o pasar a un formato híbrido o un formato presencial, sin duda la tecnología ha pasado a jugar un papel preponderante en esta época. Qué duda cabe que esta sesión no la habríamos tenido probablemente hace 2 años. No hubiera sido planteable, o probablemente sí hubiera sido planteable, pero no hubiera sido algo comúnmente aceptado o comúnmente trabajado. Pensamos que la tecnología, sin duda, en el entorno del COVID, está jugando un papel fundamental y está exigiendo transformaciones en las organizaciones universitarias y adaptación por parte de profesores, por parte de alumnos, por parte de la institución universitaria, del personal de administración y servicios, las instituciones, los gobiernos, los ministerios de educación, en fin, toda la panoplia normativa de los ministerios, que también hoy siguen jugando un papel preponderante. En fin, creo que es otra dimensión sobre la cual deberíamos reflexionar y vamos a reflexionar ahora en los próximos minutos. Creo que efectivamente hay una reflexión clave que tiene que ver con el gobierno de las universidades, cómo se toman las decisiones en las universidades, y el COVID ha impactado en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de las universidades y de las facultades y de las titulaciones y de los programas y por supuesto que desde el punto de vista del gobierno de los alumnos, ¿no? Hoy hemos tenido que tomar decisiones de manera distinta a como las estábamos tomando hasta ahora. Y esto es a causa del cambio del contexto. El contexto está impactando notablemente
y hace que tengamos que dar respuesta, ¿no? Sin duda, el COVID nos exige una respuesta en cómo gestionamos la salud, en cómo gestionamos el planeta, en cómo gestionamos el medio ambiente y en cómo gestionamos la salud de todos los miembros de una organización universitaria. Hasta ahora, la salud era una preocupación cotidiana de todo el mundo, pero hoy la salud es una preocupación primordial en los campus universitarios. Evitar contagios, evitar los contactos, el lavado de manos, en fin, lo que ya sabéis que no me voy a extender, hoy es clave. Y la respuesta que hemos ido dando en las distintas universidades, en el caso de España, que es el caso que nos ocupa, pues como decía anteriormente, ha sido muy diferente. En algunos casos se ha llevado toda la docencia a un entorno virtual, con lo que eso significa. Y en otros casos, pues se ha tratado de mantener la docencia presencial, siempre salvaguardando la salud, que por otra parte me parece que es primordial en el caso de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad. No hay educación si no hay salud. Y creo que esto, el debate entre salud y economía, pues me parece que es particularmente relevante en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Aquí en España ha habido un debate muy importante sobre qué era antes la economía del país o la salud de sus habitantes. Y hoy, todavía hoy, sigue siendo una cuestión o un cuestionamiento muy importante en el seno de mi país. Precisamente estamos en verano. España, como bien conocéis, es un país que depende fundamentalmente del turismo, en verano especialmente. Y el gobierno ha ido tomando una serie de decisiones que nos han llevado ahora a una quinta ola, precisamente en aras de una salud económica que no ha venido y que además se va a ver frenada precisamente por no haber tomado decisiones en lo que la salud era lo primero, sino que lo primero era la economía. Y por tanto ahora no tenemos ni salud ni economía, ¿no? Con lo cual ya se ve que aquí esto no es sencillo, ¿no? Otro aspecto, otra dimensión importante sobre la cual tenemos que reflexionar es la comunicación. La comunicación de las universidades ha cambiado y nos ha obligado a tomar una serie de decisiones sobre nuestros públicos, sobre nuestros stakeholders, distinta de la que había que tomar en momento prepandémico o en un momento de inexistencia de la pandemia. ¿Cómo nos contamos? ¿Cómo contamos las decisiones que tomamos? ¿Cómo contamos las cuestiones que afectan a la salud de nuestra comunidad interna en el seno de la universidad? Con el COVID es muy distinto de antes del COVID, ¿no? La salud no era objeto de la comunicación en los campus universitarios. Hoy, en muchos campus universitarios, por ejemplo estadounidenses, la portada de la página web de muchas universidades norteamericanas hoy es el número de contagios o el número de casos positivos que tienen en las aulas, ¿no? Dicho sea de paso, la comunidad universitaria es una comunidad poco afectada por el COVID. Como bien sabéis, los principales afectados por la pandemia, por el coronavirus, son las personas mayores de 65 años. El entorno universitario no es un entorno especialmente mayor o especialmente con una edad importante, sino que la mayor parte de nuestros alumnos son gente entre 18 y 21 años y los profesores, pues bueno, hay de todo, pero la media en las universidades españolas está en torno a los 52 años. En mi universidad es un poquito menos, estamos en torno a los 50, pero 50 años de media en el profesorado. Es un profesorado joven, pero bueno, maduro también, en fin, pero es un profesorado poco afectado por el impacto de la pandemia, precisamente porque un contagio a priori no supone un riesgo importante, ¿no? Nosotros, por desgracia, en la Universidad de Navarra hemos tenido el caso de 2 empleados, un profesor ya jubilado de nuestra escuela de ingeniería que falleció por COVID y un personal de administración, una persona de administración y servicios de nuestra escuela de negocios en el IES en Barcelona,
que también tuvo un contagio y falleció lamentablemente, un alumno, un profesional de nuestro departamento de IT Services en la Escuela de Negocios, de los cuales desde aquí mando un cariñoso saludo y me acuerdo de ellos. Una última dimensión en la que realmente ha impactado el COVID es en la economía de las universidades. Aquí sí que efectivamente el COVID sí que ha jugado y está jugando un papel primordial y un papel fundamental, porque sí que es cierto que el COVID ha impactado en las arcas de las universidades, en la financiación de las universidades y sobre todo en la planificación financiera de las universidades, puesto que esta gestión tecnológica, académica, de gobierno menos, pero de salud, de comunicación, nos obliga a inversiones que no teníamos previstos en un primer momento, o previstas en un primer momento. Bien, bueno, ¿cómo ha afectado a la academia, ¿no? ¿Cómo ha afectado a la academia? ¿Cómo la academia, qué es lo que sucedió en un primer momento, ¿no? Bueno, el COVID obligó en España, a una reacción muy rápida, muy anticipada, bien comunicada inicialmente en las universidades españolas. Es decir, las universidades supieron reaccionar ante un primer impacto del COVID. Prácticamente en España se cerraron en el mes de marzo del 20 todos los campus universitarios, sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de dificultad. Adicionalmente a esto, se tomó la decisión de pasar prácticamente en un fin de semana de un entorno presencial a un entorno virtual y en general, con bastante satisfacción por parte de los profesores y por parte de los alumnos, que en realidad no estaban preparados, pero sí que es cierto que en ese momento todo el mundo aceptó que la falta de preparación era algo previsible y por tanto la adaptación, la adecuación a este nuevo escenario no fue un problema. Al menos en el primer momento. En el primer momento todo el mundo cambió. Es verdad que en el caso de España ha habido universidades que de primera ya cerraron las aulas y pararon la docencia, pararon los exámenes y algunos alumnos pues perdieron unos meses. No ha sido así el caso de todas las universidades, afortunadamente. En general la reacción ha sido, como decía, rápida, con anticipación y bastante bien comunicada. Yo creo que de momento podemos destacar tres fases, ¿no? Una primera fase que fue de marzo a mayo el año pasado, una segunda fase que fue junio, julio, agosto hasta diciembre del 20 y una tercera fase que ha sido a partir de enero del 21. Tened en cuenta que el calendario académico en España es un poquito distinto del calendario académico de Bolivia. En España nosotros en junio terminamos las clases y volvemos en septiembre. Y de septiembre a diciembre tenemos, o sea, de septiembre a diciembre tenemos el primer trimestre, aquí habitualmente, de septiembre a diciembre, y el segundo cuatrimestre lo tenemos de enero a mayo. Y en mayo tenemos exámenes. Por tanto, ahora hemos acabado el curso, en España hemos terminado el curso, y hemos terminado 2 semestres en época COVID. En general, como decía, han sido 3 fases, ¿no? Una primera fase de sorpresa, una segunda fase de adaptación y una tercera fase de acostumbramiento. Nosotros de enero a mayo, en el segundo semestre, la gente ha estado bastante acostumbrada a lo que esperábamos, ¿no? Cada universidad en su modelo. ¿Y a qué me refiero con cada universidad en su modelo? Creo que hoy el COVID nos ha hecho, y viene al hilo del título de esta sesión, nos ha hecho reflexionar sobre cuál es el papel que juega la presencialidad en cada institución. Y ha habido instituciones que han decidido que la presencialidad no era relevante y han pasado a un entorno online o un entorno híbrido o un entorno mixto o un entorno complementario. Y ha habido universidades que han decidido, no, lo mío es la presencialidad. Y por tanto yo voy a salvaguardar bajo todos los aspectos la presencialidad. Voy a intentar que la presencialidad sea el principal protagonista de mi actividad docente. Evidentemente, esto ha sido posible porque el gobierno español lo ha permitido, el gobierno español y los gobiernos autonómicos. De no haberlo permitido, la situación habría sido radicalmente distinta. En el caso de Bolivia no ha sido así.
Pero sí que es cierto que nosotros, una cuestión que sí que hemos visto que es muy relevante es la colaboración público-privada en cuanto a educación superior respecto del gobierno. Nosotros hemos ido de la mano permanentemente de las universidades públicas. Y no solo la Universidad de Navarra, muchas universidades, el consorcio de las universidades dependientes de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, hemos ido permanentemente de la mano y hemos estado en contacto con el gobierno, con el ministerio, para ir pactando cada una de las, con cierta flexibilidad, cada una de las medidas que se iban tomando. Esto nos ha hecho que cada universidad pueda adaptar o pueda complementar su forma de hacer las cosas ante este escenario. Bien, ¿cuál fue la primera reacción? ¿Cuál fue la primera reacción? ¿No? La primera reacción, la del mes de septiembre a diciembre, fue la formación para la docencia híbrida. Esto me parece que es particularmente relevante. Creo que las universidades hemos tenido, en España al menos lo hemos hecho o lo hemos intentado, hemos hecho un esfuerzo por, en el primer instante post-pandémico, cuando teníamos que convivir con la pandemia, hemos decidido que la presencialidad o la virtualidad no sea el principal problema de nuestra actividad docente. Es decir, garanticemos la salud y garanticemos la docencia independientemente del formato o de la versión universitaria en la que nos encontremos, porque esa versión cambiará. En algunos casos tendrá que ser presencial, en algunos casos será virtual y en algunos casos para unos alumnos será virtual, para otros alumnos será presencial y para otros será híbrida porque será presencial y virtual independientemente o en algunos casos complementariamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Navarra hemos tenido que prepararnos para que nosotros hemos tenido de los 12.000 alumnos que tenemos, hemos tenido unos 1.000 casos a lo largo de todo el año. Bueno, nosotros teníamos que estar preparados para que las clases pudieran continuar, la gente pudiera acudir presencialmente a las clases, pero a la vez que aquellos que estaban confinados o aquellos que estaban enfermos pudieran continuar con su actividad sin ningún tipo de problema. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido muy pocos casos en el seno de la universidad. Solo hemos tenido 7 casos identificados, porque hemos sido muy serios con las medidas de seguridad sanitaria. Pero el problema de las universidades no han sido un foco de contacto en España, en ningún caso. Precisamente porque, como tampoco lo ha sido los lugares en los que había mascarilla. La mascarilla ha jugado un papel muy importante en la prevención de la salud laboral. Y por tanto, las universidades, adaptándose a esas cuestiones, han podido continuar con su actividad. Bien, nosotros tratamos de poner en el centro al alumno, tratamos de poner en el centro a los estudiantes y tratamos de salvaguardar esa actividad. Y en general así ha sido en las universidades en España, ¿no? Como decía al principio, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de esto? Hemos aprendido que en el primer round de la pandemia la presencialidad era para nosotros particularmente importante. Se puso en valor la presencialidad era el nuevo lujo. Hemos aprendido el gran compromiso de nuestros docentes. Hemos visto que nuestros docentes tenían un compromiso por la labor docente muy importante. Y no es una cuestión exclusiva de las universidades en España, creo que es una cuestión exclusiva de las universidades de todo el mundo. Aquel profesor de vocación era profesor de vocación antes del COVID, durante el COVID y después del COVID. Aquel profesor que no era un buen docente antes del COVID sigue sin ser un buen docente en el COVID y será un mal docente posterior al COVID. Es decir, el contexto no cambia la realidad. La realidad nos tenemos que adaptar, nos tendremos que transformar, pero no hay una modificación, el contexto no nos hace cambiar la realidad. Bien, también ha habido ahí una reciprocidad en las expectativas, como decía al principio, ¿no? Los alumnos fueron muy benevolentes en el trato a las universidades. ¿Por qué? Porque comprendían que la reacción fue una reacción inmediata a lo que nos estaba sucediendo. En el medio plazo ha habido que implicarse más. Esa segunda fase ha sido más compleja porque las expectativas iban cambiando, porque había más tiempo para planificar, porque había que esforzarse más en adaptarse a esa docencia en distintos escenarios. Y ahora en el largo plazo
esa transformación, ahí sí que me parece que no es una adaptación, sino una transformación, nos vamos a dar cuenta de que hay algunas cuestiones que la docencia, que la docencia presencial o la docencia híbrida puede complementar muy bien, específicamente en etapas de educación profesional. Es decir, la pandemia nos ha traído una serie de una revolución metodológica que no es tecnológica solo, sino metodológica, que nos va a permitir adaptarnos mejor a la realidad de las etapas de desarrollo profesional. Podemos acercarnos más al entorno empresarial, podemos acercarnos mucho más al entorno en el que se necesita estos trabajos, ¿no? Bien, ahora ¿cuál es la pregunta, ¿no? La pregunta es ¿qué va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Esta es la gran cuestión. ¿Hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Y por supuesto, ¿cómo nos vamos a adaptar a posibles cambios en el entorno? Y qué ajustes tenemos que hacer, ¿no? Está claro que con el Zoom solo no se puede dar docencia. Digo, hay que adaptar la metodología. La metodología no es solo una cuestión tecnológica, como avanzábamos antes, ¿no? Por lo tanto, ahora conviene explorar ese futuro. Bien, desde el punto de vista tecnológico, está claro, ¿no? Está claro que hemos dado un paso adelante todas las universidades en el mundo que si no hubiera sido por la pandemia no hubiéramos dado. Esta es la realidad. Entre otras cosas porque el entorno académico es un entorno en general poco cambiante o con cierta aversión al cambio. No hay un nivel de innovación especialmente radical en cuanto a lo metodológico. Y esto sí que nos ha supuesto un avance, creo que en todas las universidades, en España desde luego y en otros muchos países, ¿no? Quería traeros aquí voy a correr un poquito más para ser puntual y sobre todo porque me interesa vuestras preguntas, el diálogo, el comentario, la tertulia posterior creo que es más enriquecedora. Daros cuenta de una cuestión que me parece especialmente importante. Lo importante no es el soporte tecnológico. Lo importante son los espacios de aprendizaje, cómo trabajamos los espacios de aprendizaje. Lo importante es cómo esos espacios de aprendizaje van transformándose en el entorno digital y luego cómo esos espacios de aprendizaje y esa transformación digital impacta en la metodología docente, ¿no? Cómo los procesos docentes se han visto impactados por los soportes tecnológicos. Pero el soporte tecnológico no es el fin. El fin es la metodología docente, es la enseñanza, la docencia. La tecnología es simplemente un medio. Y así lo tenemos que ver. El Zoom es un medio interesantísimo que nos permite interactuar, pero no es el fin. El fin no es utilizar el Zoom, ¿no? Bien, una cuestión muy importante, ¿no? Cómo nos hemos visto transformados o adaptados desde el punto de vista de la dirección, desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Sin duda, el COVID nos ha hecho trabajar mucho más la transversalidad de nuestras organizaciones. Creo que eso no es exclusivo de las universidades, pasa en todos los sectores. Ha impactado muchísimo en la metodología de trabajo, pero también ha impactado en las áreas que se tienen que coordinar, ¿no? Nos pasaba mucho, esto comentando con nuestros colegas de otras universidades, Universidad de Deusto, Universidad Pública de Navarra o Universidad de León, decía, mira, lo más importante que hemos visto aquí es cómo han trabajado todos los departamentos de manera coordinada. Nos hemos dado cuenta de que ante un entorno hostil, la reacción en general del entorno universitario es de mayor compromiso, de mayor coordinación, de mayor adaptación al cambio, ¿no? Y esto ha hecho que las distintas áreas de las universidades trabajen de manera más coordinada, ¿no? Desde el punto de vista de, por ejemplo, un departamento de prevención de riesgos laborales, que están en todas las universidades, cómo ha trabajado con los servicios de obras e instalaciones o de mantenimiento, ¿no? Cambiando sillas, adaptando los aforos, ¿no? Cómo hemos trabajado desde el punto de vista de calidad, ¿no? Las aulas que hemos tenido que transformar y que llenar de mamparas, por ejemplo, que también nos ha sucedido. Pues bien, ha sido un trabajo colaborativo entre entornos que hasta ahora no tendrían que trabajar conjuntamente, ¿no? Creo que sin duda lo más importante que la pandemia nos ha traído, y creo que es una enseñanza muy importante, junto con la transversalidad, es
la necesidad de tener un liderazgo con visión 360 grados, visión global. Lo importante no es la salud, lo importante no es la docencia, lo importante no es la investigación, lo importante no son las personas, lo importante es todo. Todo es importante y por tanto pues tenemos que integrarlo, ¿no? Y por supuesto también que la metodología de toma de decisiones, la agilidad en la toma de decisiones ha sido y está siendo una protagonista fundamental. Desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Hay una cuestión que yo creo que es especialmente relevante y sucede en todas las universidades, ha sucedido en todos los sectores, que es la toma de decisiones basándonos en información real, en información fidedigna, en datos. No podemos tomar decisiones basándonos en hipótesis o en intuiciones o en sospechas. No, hay que tomar decisiones basándonos en datos. Datos cuantitativos y datos cualitativos. No es importante solo cuántos casos tenemos, sino cuál es la fatiga de nuestra organización universitaria. Cómo está impactando el COVID en la psicología de nuestros profesores o de nuestros alumnos. Cómo está afectando a los sentimientos el cansancio o la fatiga pandémica. Y cómo está impactando eso en el resultado académico de los alumnos. Eso no es una información cuantitativa, ¿no? Pero hay que medirlo, hay que trabajarlo, porque esto afecta y afecta mucho a la actividad de nuestros alumnos, ¿no? Sin duda, un gran reto ha sido, y lo comentaba con un colega de otra universidad, la gestión de las diferentes sensibilidades ante el COVID, ¿no? No todo el mundo se ve afectado igual por el COVID. Hay gente que está absolutamente aterrada por contagiarse y ha habido gente que, ¿no?, entre los cuales se encontraban muchos alumnos, oye, que decían que cuanto antes lo pasaban mejor porque ya se inmunizaban y a correr, ¿no? Bien, ya se ve que hay distintas sensibilidades y esto también ha supuesto un reto desde el punto de vista de la información y de la comunicación, ¿no? Os voy a poner ahora un vídeo que es, para que veáis, esto es nuestro panel de datos. Este es el panel que hemos estado trabajando en la Universidad de Navarra durante toda esta pandemia, donde monitoreábamos todo lo que estaba sucediendo por días en cada uno de los alojamientos, en cada una de las titulaciones, en cada uno de los lugares, ¿no? Y cómo evolucionaban los casos positivos, los de alumnos, de empleados, las tendencias, y permanentemente en contacto con el Instituto de Salud Laboral. Bueno, pues ya veis, ¿no? Esto ha sido todo una herramienta que hemos ido trabajando y que la verdad que nos ha ayudado, ¿no? Aquí abajo podéis ver cada una de las olas, cómo ha ido funcionando y que tiene una correlación directa en nuestra universidad, ¿no? Cada una de las olas en España pues, han ido afectando a nuestra universidad directamente, ¿no? Bueno, pues esto es nuestro panel de datos, es prácticamente mi compañero de sueños. Bueno, desde el punto de vista de la salud, ¿no? ¿Qué exigencias de transformación y de adaptación? Bueno, aquí hay una cuestión que me gustaría traer a colación y que creo que es especialmente relevante, que es las universidades contamos con paneles de expertos. No nos damos cuenta de que en nuestras universidades tenemos mucho talento. Y ese talento lo tenemos que también gestionar y trabajar hacia adentro. Nosotros creamos un panel de expertos entre las dos universidades, una universidad pública aquí en Pamplona y nuestra universidad, donde teníamos médicos, biólogos, matemáticos, expertos en pandemias, en un instituto de salud tropical que tenemos, que trabaja bastante con Bolivia, con la enfermedad de Chagas, los servicios de prevención de riesgos laborales de las dos universidades, del Instituto de Salud Laboral del Gobierno de Navarra. Bien, como veis, podemos ser una organización muy capaz en momentos difíciles contando con el talento que tenemos dentro. No dejemos de pensar en que las soluciones a los problemas están en nuestras manos y, por tanto, en las universidades, las personas que tienen conocimiento, que son intelectuales, que tienen un nivel de información importante, nos pueden ser de muchísima ayuda en la gestión de estas cuestiones a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Sin duda, la gestión de la salud está siendo una cuestión primordial y nos ha obligado
a trabajar de otra manera respecto de los procesos, respecto de los protocolos, y ha habido una gran involucración de todas las universidades en las medidas de prevención, en las medidas de gestión, en el seguimiento, en la toma de decisiones respecto de las medidas de salud. Y esto también ha sido una cuestión relevante en todas las universidades. También nos hemos dado cuenta de que no solo teníamos que actuar en las universidades, sino que teníamos que actuar también en los lugares de residencia. Lugares en los que nosotros no tenemos control o sobre los cuales no tenemos capacidad de gestión, ¿no? Pero nosotros, principalmente en las universidades españolas, los mayores focos los hemos tenido en las residencias y en los colegios mayores, ¿no? Ahí es donde hemos tenido los principales problemas, pero no en la actividad docente e investigadora, sino en la actividad residencial, como no puede ser de otra forma, es evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque el entorno en el que uno se quita la mascarilla es donde se producen los problemas, ¿no? Bueno, también ha impactado en los equipamientos, ¿no? Ha sido un gasto importante, como bien conocéis, en todos los entornos universitarios, de mascarillas, alcoholes, material de limpieza. Luego es verdad que también, conforme ha ido avanzando la pandemia, nos hemos ido dando cuenta de que efectivamente las superficies no era el problema venía del contagio por aerosoles. Pero bueno, hemos hecho millones de pruebas PCR, hemos hecho millones de pruebas de antígenos. Nosotros hemos llegado a hacer un trabajo que hemos publicado en una revista en Lancet sobre la capacidad que tienen los test de antígenos de medir la infección en una persona en un entorno no sanitario o en un entorno sin sintomatología. Bien, ya de antemano os digo que no os fiéis mucho de los test de antígenos porque no son muy relevantes, entre otras cosas porque tienen un 39% de fallos cuando no hay sintomatología. Cuando hay sintomatología tienen una capacidad de acierto un poquito mayor, pero si no, ya os digo que no os debéis fiar mucho. Bueno, y también, por supuesto que esta forma, ¿no?, de hacer cribados, y bien. También, como decía al principio, ¿no?, las universidades han jugado un papel muy relevante en la búsqueda de la solución al problema, ¿no? Toda la vacuna, todo eso viene de la investigación y yo creo que no lo podemos olvidar. Bien, información, ¿no? Esto es el vídeo que os he mostrado antes, es el resumen de nuestro panel de datos. Esto es un ejemplo de nuestro panel de datos, ¿no? Yo de verdad no me canso de decir que es importante tener información fidedigna de las cosas en las universidades y en cualquier entorno. Y es difícil tener datos concretos, específicos, resultado de un proceso riguroso, sistemático, donde no hay errores, ¿no? Es importante que no haya errores, ¿no? Bueno, y por supuesto que la comunicación, ¿no? La comunicación ha sido otro de los grandes retos, ¿no? Tanto en lo económico como en lo sanitario, ¿no? Nos ha obligado esta pandemia, sí que ha supuesto una adaptación en las formas en las que comunicamos, ¿no? Nos hemos tenido que anticipar, hemos tenido que ir siempre 5 minutos por delante de lo que iba a suceder, sin además tener información y conocimiento sobre las cosas. Aquellas universidades en España que han hecho un esfuerzo mayor en la comunicación de las decisiones que estaban tomando o que no estaban tomando, han tenido mayor tasa de éxito en la respuesta de sus diferentes stakeholders. Y esto ha sido especialmente relevante en el caso de España. Hay algunos casos dramáticos en algunas universidades que estaban tomando decisiones sin comunicarlas y que ha supuesto algunos enfados serios en la comunidad universitaria, tanto desde los profesores como en algunos casos desde el punto de vista de los alumnos. Y esto también creo que es una enseñanza y un aprendizaje que nos tenemos que llevar de esta pandemia. Aquí hay que transformarse, tenemos que contar las cosas mejor. Transparencia no es desnudez, son dos cosas diferentes, pero hay que contar las cosas, hay que contarlas adaptadas a los públicos, hay que contarlas adaptadas a aquellos sectores o aquellas personas que tienen distintos grados de miedo, distintos grados de temor, distinta sensibilidad ante estos problemas. Y por último, ¿no?, desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, pues hemos tenido que manejar millones de escenarios, ¿no? Escenarios que cambian constantemente. Pero tampoco es difícil. Una vez que uno se acostumbra a pensar en distintos escenarios, la probabilidad de acierto es bastante alta.
No sabes cuál de los escenarios va a ser, pero lo que sí que sabes es que lo puedes tener prácticamente previsto en función de los distintos escenarios. Esta es la ventaja de la planificación de los escenarios, que puedes saber o puedes prever o puedes anticipar lo que puede suceder si se dan una serie de condiciones. No es baladí esta cuestión. Y esto ha hecho que, sobre todo en el caso de las universidades privadas en España, pues no haya habido bancarrota, no haya habido problemas, también porque se produjeron algunos eventos de liquidez importante fruto de algunas decisiones del gobierno. El gobierno en España lanzó una línea de crédito que se llama del Instituto de Crédito Oficial a un tipo de interés muy bajo, y esto permitió también hacer algunas coberturas sobre distintos ratios de solvencia de las universidades en función de las contingencias, ¿no? De momento, la crisis económica en España, en las universidades, no se está notando, de momento. Pero hay escenarios que indican que puede haber algunas dificultades en los próximos meses, sobre todo en aquellas que gestionan la con financiación pública. Hasta aquí mi comentario, mis slides, mi presentación. Me encantaría poder charlar ahora un ratito con vosotros, así que a vuestra completa disposición, y reitero mi agradecimiento y mi alegría por estar esta tarde o esta mañana con vosotros aquí, y encantado de poder comentar ahora lo que queráis con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ahora queremos dar paso a una ronda de preguntas, por favor. El micrófono está abierto. Quien quiera hacer una pregunta directa, por favor, a Álvaro, pues con gusto la va a responder. Por favor. Mientras que se animan, hay una pregunta que hace Celso Villazón, que la comparte a través del chat. Dice: muy buenos días, muy buenas tardes. Sabemos que además del esfuerzo, preparación y dedicación del docente, el compromiso del estudiante es importante para cumplir con los objetivos planteados. ¿Cómo han mantenido o han generado interés y compromiso en los estudiantes con la clase mediante las videoconferencias? Bueno, muchísimas gracias, Celso. Muchísimas gracias, María Esther. Es una pregunta muy relevante. Como decía antes, la gran cuestión no es cómo mantener vivo el fuego sagrado, que es una cuestión relevante siempre, independientemente de la tecnología o de la forma docente o la metodología docente. Lo más importante de nosotros, en mi opinión, es la interacción personal. En el momento en el que los estudiantes visualizan la interacción personal entre unos y otros, entre el profesor y el alumno, el nivel de compromiso aumenta. Ningún alumno es antirreaccionario al cariño o a la dedicación personal de su docente, de su profesor. En el momento en el que esa interacción es una interacción rica y sincera, los alumnos responden muy bien. Nosotros nos hemos llevado algunas sorpresas relevantes, y es el índice de asistencia de los alumnos con las clases en modo híbrido, en modo complementario, es decir, tanto presencial como virtual de la misma clase. El índice de asistencia ha sido muy superior al habitual. ¿Por qué? Porque los alumnos tenían ganas de probar cosas nuevas, tenían ganas de asistir a una clase que era diferente, precisamente aunque fuera solo por la metodología. Pero insisto en mi respuesta anterior, creo que es clave la interacción personal, el compromiso individual de cada docente con ese alumno, pero ese alumno con nombres y apellidos, con su historia, con su biografía particular, con sus intereses, con sus desvelos, con su madre enferma o hermano con dificultades. Eso es lo relevante, me parece, la interacción. Y en el mundo de la educación es eso. La educación es conducir los corazones de cada uno, ¿no? Y me parece que esto es especialmente importante en estos momentos de dificultad. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta. Dice: quisiera conocer el manejo de la comunicación
para volver a la presencialidad y alertar los periodos de confinamiento? Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por esta gran pregunta, y como conozco a Claudia, le saludo especialmente porque siempre me ha ayudado mucho cuando he ido ahí a la UPSA, y desde aquí le mando un cariñosísimo saludo. Desde luego que, vamos a ver, la comunicación, cuando hay cambios relevantes en el modo de funcionar desde el punto de vista de la docencia, la comunicación juega un papel muy importante. Y yo aquí creo que hay que volver, hay que hacer un llamamiento a la comunicación personalizada, a la comunicación lo más individualizada posible. Si podemos comunicarnos con nuestros alumnos por clase, hagámoslo antes que por carrera o por programa. Si podemos hacerlo por curso, mejor que por todo el programa completo. Cuanto más individualizada sea la comunicación, más personalizada es, y la respuesta será mucho mejor. Nosotros hemos trabajado mucho aquí, las nuevas tecnologías te dan mucho fuelle, porque esta alternancia de periodos de confinamiento permitía la gestión individual en cada caso, ¿no? A nosotros nos ha funcionado especialmente el trabajo con los delegados de curso. Nosotros tenemos una figura en la universidad que es un delegado, que es un representante de los alumnos. Y la interacción del gobierno de la universidad con los delegados ha sido muy relevante, porque ellos eran una voz autorizada. Y esto nos ha ayudado mucho a esa toma de decisiones y también a esa comunicación con ellos en función de las decisiones que íbamos tomando. En algún caso, Claudia, ha sido incluso hasta vía chat. Nosotros hemos comunicado cambios relevantes incluso vía WhatsApp, porque nos parecía que era lo más rápido, quizá no muy oficial, pero sí altamente efectivo. Muchísimas gracias. Tenemos una consulta, perdón. Yo quiero después hacer una pregunta oral, si se puede, Marister. Claro que sí, por favor. Ya, bueno, muy buenos días a todos. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Kitty, qué alegría hablar contigo. Yo tengo la inquietud sobre tu panel de situación. Muchas variables hay ahí adentro y me gustaría que un poquito me orientaras qué criterios debería tener ese panel de situación que nos lleven a actuar esos 5 minutos antes. Bueno, dependerá, Kitty, muchísimo, bueno, y encantado de saludarte, por supuesto, como no, dependerá muchísimo de cada unidad, ¿no? En el caso de unidades docentes tendrán que tener una información, en el caso de unidades de marketing o de admisiones tendrán que tener otra, salidas profesionales tendrán que tener otra. Bueno, dependiendo de cada unidad, pues habrá que tener unas variables o unas mediciones u otras, ¿no? En general, me parece que lo relevante aquí es aglutinarlas todas en cada uno de los sectores para poder disponer de una información global y única. Es decir, que no se dispersen los datos, que no se disperse la información. Pero en el caso del panel de situación, creo que es muy importante, en el caso de la presencialidad, disponer del número de casos positivos, el número de personas confinadas, el número de personas que están saliendo del confinamiento y el tiempo de confinamiento de cada una de las personas. Por supuesto que para nosotros era y es especialmente relevante aquellas personas que están en una situación sanitaria grave, que gracias a Dios hemos tenido pocos casos, pero hemos tenido algunos. Y tener información relevante manteniendo siempre la confidencialidad, cosa que también es importante en estos casos. Pero hemos tenido, bien, creo que lo más relevante es casos de positivos, casos de confinados, en el caso actual, casos de vacunados con la doble pauta, casos de confinados, casos de personas que lo han pasado y bien distribuido por cada una de las áreas y cada uno de los lugares en los que se encuentran, ya sea por facultad, por titulación, por servicio, por lugar de trabajo, etcétera, etcétera. También en las áreas laborales es muy importante las bajas médicas. También aquí en España la normativa laboral es súper exigente en eso. Y la baja médica es un documento laboral que obliga a la universidad a impedir que el trabajador realice sus funciones en caso de incapacidad médica. Y esto
tiene también mucha importancia a efectos fiscales, a efectos de pago de tributos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. En el chat hay una consulta, obviamente tiene que ver con el quehacer docente sobre todo, y ahí quizás la experiencia en el caso de ustedes, Álvaro. Dunia Sandoval dice, muchos aspectos de la educación virtual han sido un avance. Por ejemplo, como la rigurosidad en la entrega de trabajos en las plataformas, ¿no? O en la plataforma que utiliza cada institución. ¿Qué cree que debería mantenerse y qué debería cambiar con la educación presencial o mixta? O sea, entendemos de que pensar que todo lo que es presencial lo subís a una plataforma y se convierte en virtual, o sea, no es correcto, ¿no? Entonces, aquí está en qué sí debería cambiarse en este tema de educación presencial o mixta. Sin duda, las plataformas, la educación virtual, una de las grandes ventajas que tiene es la flexibilidad. La flexibilidad combinada, muy bien combinada con el rigor. Es decir, en una plataforma de educación virtual, si un profesor, si un docente no da su clase, deja rastro. En una plataforma virtual, si un alumno no entrega a tiempo su documento, deja rastro. Entonces, yo lo que creo es aquello que vaya en rigor y en beneficio de la educación del alumno, me parece que debe mantenerse. La flexibilidad, sin duda, es un valor. El rigor es un valor. La seriedad es un valor. Creo que esos valores debemos gestionarlos, debemos amplificarlos en la educación. Pero, sin duda, la educación virtual también tiene algunos riesgos, como es la impersonalización, la falta de interacción personal. Y, por tanto, eso es lo que creo que hay que combatir. Insisto, no podemos confundir la educación virtual o presencial con la tecnología. Nosotros podríamos tener una herramienta tecnológica de primerísimo nivel que nos ayude a entregar los trabajos a través de una herramienta virtual y que todas las clases sean presenciales. Y eso sería mejor que lo anterior. Y eso es educación presencial. Las clases son de una manera. Quedémonos con lo mejor de todas las versiones. Quedémonos con lo mejor de la educación presencial. Quedémonos con lo mejor de la educación virtual, ¿no? Es verdad que las plataformas conviven y pueden coexistir perfectamente con la educación presencial. Pero también el rigor y la flexibilidad con la educación presencial también pueden convivir, ¿no? Entonces creo que hay que coger lo mejor de los dos mundos. Hay que adaptar lo mejor de los dos mundos, siempre pensando en el beneficio del alumno. También hay que ver el coste que estas cuestiones implican, porque no todo es gratuito, no todo se puede hacer en el entorno de la educación. No, la calidad hacia el infinito nos podría llevar a una situación de caos económico. Entonces, también hay que equilibrar muy bien el nivel de calidad que queremos dar en nuestra educación con el nivel con la salud económica de las organizaciones. Gracias, Álvaro. Y tenemos una última consulta que la hace Tijana Brangiscan. Dice, ¿cómo han manejado los casos en el personal docente o administrativo que no ha querido vacunarse? Y lo propio con los estudiantes. Muy bien. También saludo aquí a mi colega y homónima en la UPSA, Tijana. Bien, en el caso del personal docente es fácil porque nosotros podemos obligar al cumplimiento de las medidas sanitarias. Por ejemplo, en el hospital nosotros hemos tenido que obligar a algunos médicos a vacunarse, porque si no, no podían realizar el ejercicio de su función médica, porque podían ser un foco de contagio. En algunos casos, algunos médicos incluso han declinado hacerlo y han tenido que abandonar el hospital. Es una cuestión de conciencia. Nos parece razonable, pero
pero es verdad que nosotros, la normativa laboral nos permite obligar a una persona, si quiere continuar con el ejercicio de sus funciones, tiene que vacunarse, ¿no? Igual que es obligatorio ir con la mascarilla, igual que hay una serie de cuestiones que son obligatorias. En el caso de los alumnos, los alumnos todavía no están con el calendario de vacunación completo. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los alumnos han podido vacunarse ahora, porque en España se ha empezado la vacuna por las personas mayores, ¿no? Las personas más mayores, y hemos ido bajando, y ahora vamos por la edad de 26, 27 años y estamos bajando hasta los 24, hasta los 25. Solo los alumnos que realizan actividades de riesgo biológico, por ejemplo, los alumnos de medicina que están haciendo prácticas en un consultorio médico, solo ese tipo de alumnos ha podido vacunarse. Y en general la aceptación ha sido muy grande. Aquellos alumnos que no han querido vacunarse no han podido continuar con sus actividades de riesgo. Le hemos tenido que decir, si no te quieres vacunar, lo entendemos, pero no puedes ir al centro de salud a pasar consulta, porque puedes contagiar. O te puedes contagiar, pero en este caso no es te puedes contagiar, sino que tú puedes contagiar. ¿Cómo lo vamos a hacer a partir del año que viene? En Europa hay una normativa que es el pasaporte COVID, que es un documento oficial que te indica si estás vacunado, si has pasado el COVID o si tienes una PCR hecha en las 72 horas antes de la emisión del pasaporte. Nosotros vamos a pedir ese pasaporte COVID a todos los alumnos y a todos los empleados antes de empezar la actividad universitaria en septiembre del año que viene. Pero es verdad que la mayor parte de las personas que no han querido ha sido un número muy minoritario. Estoy hablando de 5, 6, 7 casos en todo el conjunto de la universidad y solo un caso de un médico que ha considerado también próximo a la jubilación, que prefería jubilarse y no quería vacunarse y adelante, ¿no? Gracias. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Álvaro, de mi parte, muchas gracias. Yo le cedo la palabra ahora a Sergio. Muchas gracias, María Esther. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, por esta sesión. La verdad que creo que todos hemos quedado muy complacidos y sobre todo en nombre de la rectora y de todo el directorio y todo el personal administrativo y docente y alumnos de la universidad, te quedamos muy agradecidos por esto, por ayudarnos a entender un poco mejor cómo ha sido la adaptación y la transformación en la Universidad de Navarra y cómo podemos seguir nosotros encaminándonos hacia esta nueva normal que también implica desafíos y muchas oportunidades. Muchísimas gracias en nombre de la universidad y de la red Telescopio. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a vosotros, un placer y a vuestra disposición si necesitáis más información o alguna aclaración particular en mi correo o como consideréis oportuno. Un abrazo muy grande y que estéis muy bien y que sigamos adelante, que tenemos muchos desafíos y muchos retos por delante, pero también con mucho talento y con muchas ganas. Así que ánimo y seguimos adelante. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos.